Buenas tardes, buenos días, amigos. Desde California transmitimos hoy este día, donde la presidenta se trasladó a España desde ayer en la noche. Así que fueron 12 horas de avión. Me imagino que tuvo oportunidad de hacer ese discurso que tiene que pronunciar hoy en esta reunión, donde se juntaron muchos de los países de habla hispana y de todas las razas, porque, bueno, es una reunión increíble. El mundo que están arreglando la democracia porque realmente está mal, mal, mal. Sin más ni más, amigos, les agradezco mucho su atención y espero que estén pendientes de estas conferencias, que va a ser, esta es la cuarta, pero ya anunció la presidenta o el presidente de España que para la próxima, será el próximo año, le va a tocar la quinta reunión. Así que esperemos que pues esta reunión sea de mucha utilidad, de muchos arreglos, y que nos enteremos de que ya las guerras ya cesen, porque cuando hay una guerra nadie gana. Y ese es el problema, al contrario, se retrasan los países. Pero bueno, pues así es la cosa, así son las mentes de personas, algunos con mucha inteligencia, otros con una falta de veracidad como el presidente de Estados Unidos. Así que sin más ni más, amigos, vámonos a la entrada ya del presidente. Es cuando llega a ese lugar donde se van a reunir todos, y pues vamos a seguirle los pasos a ver cómo nos va. Ok. Bueno, pues como ustedes ven, le toca a la entrada de nuestra presidenta. Así que vamos a escucharla desde ahorita, que ya todo lo tiene en su mente, ya esa conferencia está perfecta. Y defendiendo siempre la democracia con un principio. Como decía Abraham Lincoln, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Gracias. Lo que queremos, no hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria. Gracias a todas y a todos. Buen día. Claudia, por favor. Claudia, por aquí. Mil gracias, Claudia. Bueno, estamos... ¿Cómo es? En mi opinión, tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra a todo el Medio Oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo, fuera del genocidio de Gaza. El que se pueda abrir y empezar a construir un proceso de paz serio en el Medio Oriente
coloca sobre el tapete el asunto de Palestina, la resolución del conflicto allí, la opción de 2 estados soberanos y coloca al mundo la necesidad de salir del petróleo, que es el que está causando con los hidrocarburos en general la tensión política cada vez peor, el descuadernamiento del derecho internacional y la imposibilidad que la humanidad actúe rápidamente para su propia existencia, que tiene que ver con la descarbonización de la economía. Así que ese proceso de paz que va a bajar el precio del petróleo casi instantáneamente y que va a permitir un espacio de alimentación, porque uno de los efectos más importantes del cierre del estrecho de Hormuz era el hambre en el mundo, el avance del hambre en el mundo. Pero ese espacio que ahora se abre de pacificación, de paz, tiene que reflexionar la humanidad sobre una nueva agenda. Y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos y hacia la descarbonización de la economía. A ver. Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra. Se trata de una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad, coloque una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte. Gracias. ¿Listos? Vale. Las fotos de cajón. Bueno, pues ahora vienen las fotografías que normalmente, bueno, vamos a corregirle aquí un poquito, porque ya van a tomar sus posiciones, ¿sí? Creo que tienen allí en el piso el nombre de cada persona que se va a poner, pero vamos a ver cómo se van a acomodar. Ya van a estar bien, fíjense que todos agachan la cabeza, fotográfica porque de ahí todos los está mandatarios su invitados nombre a este importante evento. y el nombre de Gracias a la gente que nos acompaña de en nuestra forma. presidenta. Ahí está, Bueno, se puede junto notar, ahí estaban del incluso las presidente marcas. de En Colombia. el piso podemos notar algunas Así marcas que de ya están ahí, acomodaditos, miren. personas Y esta es la que les foto, ponen ahí como referencia fotografía para que esta le va a fotografía. dar vuelta al mundo. Me imagino, porque mira, ahí se están viendo todas las caras Con de su los nombre podemos observar que ahí está el nombre de cada presidentes uno que de toman los parte a esta. representantes de las naciones. Y bueno, pues pusieron a la presidenta al frente. Así que ya A un están costado de Gustavo listos. Petro, por cierto. Vamos a ver. Ahora estas personas que ya van a hacer sus ponencias, cada uno lleva ahí apuntadito ese discurso, Centro, por favor, todos. así como la presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Barcelona, a Cataluña, a España.
Permitidme empezar con una idea sencilla, y es que si estamos hoy aquí es porque compartimos una preocupación. Una preocupación. Pero sobre todo, compartimos una responsabilidad. A comenzar el encuentro. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre. La preocupación lo que hace es observar. La responsabilidad lo que hace es actuar. Y nosotros hoy estamos aquí, por supuesto, para mirar, buenos días, pero sobre todo estamos aquí a todos y a todas, para responder, para actuar. Bienvenidos a Barcelona. Esta es la cuarta reunión de la Iniciativa en Defensa de la Democracia. Permitidme, y lo que comenzó siendo un espacio de diálogo lanzado por el presidente Lula, y es que si estamos hoy aquí de Chile, Gabriel, por el presidente de Colombia y por el presidente de Uruguay, lo que comenzó, como he dicho, comenzando como un espacio de diálogo, hoy es algo mucho más importante. Es una comunidad política en construcción, un grupo de países dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático. Porque el contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad, la desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en nuestras instituciones democráticas. Ese es el verdadero riesgo al que nos estamos enfrentando todas las sociedades, todas las naciones, que la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera. Y por eso nuestra respuesta no puede ser meramente defensiva. No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar, tenemos que demostrar que la democracia no solo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Ese es el espíritu de esta reunión. Y por eso hemos definido tres grandes prioridades que en realidad forman parte de una misma agenda. La primera es la multilateral. La multilateral. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas, en la cooperación y en instituciones legítimas. Pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia y debemos hacerlo en profundidad. Sabemos que solo podrá sobrevivir si se reforma para reflejar la realidad del mundo en el siglo XXI, como dice en muchas ocasiones el presidente Lula, siendo más eficaz, más eficiente, más transparente, más democrático, más inclusivo, más representativo, en definitiva proyectando los valores que defendemos en torno a este grupo. Por eso creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y, ¿por qué no?, claro que sí, dirigida por una mujer. No es solo una cuestión de justicia, que también es una cuestión de credibilidad, Junto con la agenda multilateral, la segunda prioridad es la gobernanza digital. Creo que esta es una preocupación que compartimos todos los gobiernos que nos sentamos en torno a esta mesa. La tecnología puede ser una herramienta de progreso, sin duda alguna, pero no se gobierna sola, ni todos los intereses en juego apuntan en la misma dirección. Sin reglas, la tecnología nos divide y nos hace más dependientes. No podemos, por tanto, aceptar que la desinformación condicione, como está condicionando nuestras sociedades, tampoco la conversación pública en nuestros países, ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación, los mensajes violentos o que el poder tecnológico quede fuera del control democrático. Hace poco más de un año, en un foro internacional, España dijo alto y claro: "Let's make social media great again". Y desde entonces lo estamos haciendo. Estamos impulsando una agenda legislativa para exigir responsabilidad a las plataformas y a sus directivos,
para perseguir la manipulación algorítmica y también la difusión de contenidos ilegales, para medir y combatir el impacto del odio y la polarización. Y vamos a proteger, claro que sí, a nuestros menores, a nuestra juventud, limitando su acceso a las redes sociales. La Mesa Redonda de Democracia Digital, queridos amigos y amigas, arranca aquí en Barcelona con una reunión paralela para intercambiar experiencias y también coordinar nuestra acción en la mejora de la gobernanza digital. Damos así respuesta al compromiso que alcanzamos en Nueva York, presidente Lula, el pasado mes de septiembre. Hay algo que, en mi opinión, debemos tener claro, y es que Internet no entiende de fronteras y, por tanto, o avanzamos juntos o no va a avanzar nadie. O fijamos reglas comunes o las impondrán otros, porque el espacio digital o es democrático o no será. Y finalmente, la tercera prioridad que hemos fijado para esta reunión y que compartimos todos plenamente es el combate contra la desigualdad. Porque la desigualdad, además de ser injusta, es difícilmente compatible con democracias sanas y fuertes. Cuando el progreso no se distribuye, cuando las oportunidades no llegan a todos y a todas, cuando amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad. Ahí es donde crece el extremismo, es cierto, pero el extremismo no abre la grieta, lo que hace es ocupar el espacio. Por eso nuestra agenda democrática es también la agenda por la justicia social. Apostamos por la cohesión, por la igualdad de oportunidades, por la participación de los y las jóvenes, por la igualdad de género, por sociedades más inclusivas. Y es aquí donde creo que más pueden contar los trabajos del panel internacional sobre desigualdad que lanzó el presidente Ramaphosa en su presidencia del G20, junto con premios Nobel tan importantes como Joseph Stiglitz, o también el Observatorio Multilateral de Juventudes frente al extremismo, si se les da el respaldo que necesitan. Concluyo, compañeros y compañeras, compartiendo lo siguiente. Lo que nos une es más que un diagnóstico. Es más que un diagnóstico, es una visión. Y lo que nos va a permitir avanzar no es solo la convicción de la necesidad, sino la certeza de hacer un camino juntos. Compartimos la visión de que la democracia es el mejor sistema para responder a la complejidad de nuestras sociedades, para organizarlas y hacerlas progresar de manera justa, y desde también la convicción de que nuestras democracias deben adaptarse y renovarse para responder mejor a las demandas de nuestro tiempo, y sé que aquí, en Barcelona, vamos a dar un paso más para unir nuestras fuerzas. Quiero dar la bienvenida a los gobiernos que se incorporan por primera vez a esta reunión y también agradecer a la presidenta de México el que haya ofrecido México para albergar la próxima cumbre en defensa de la democracia cuando entre todos fijemos una fecha para el año 2027. Finalizo diciendo que creo que es el momento de pasar del compromiso que todos tenemos a la acción concertada, de reforzar esta alianza, de ofrecer resultados y volver a crear esperanza entre nuestras sociedades. Como decía al principio, de bajar de la ventana a la calle y, por tanto, no solamente observar, sino actuar. Porque creo que es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia. Muchísimas gracias por su asistencia. Damos de nuevo la bienvenida a esta maravillosa ciudad de Barcelona a todos vosotros y vosotras y a vuestras delegaciones. Y sin más, vamos a proceder al inicio de esta jornada, dándole la palabra a uno de los principales inspiradores y autores intelectuales de esta iniciativa, que es el presidente Gabriel Boric. Muchísimas gracias, querido Pedro, presidente. Muy buenos días a todas las autoridades aquí presentes, jefes y jefas de Estado, de Gobierno, a todos los líderes que nos acompañan hoy día y a todos los equipos que también hacen posible que estemos acá, y sobre todo a la gente que en nuestros países y en muchas otras partes está mirando con esperanza
este encuentro, porque cuando nos juntamos quienes tenemos convicciones, ideales progresistas de un mundo más justo, la verdad es que somos mucho más fuertes y durante demasiado tiempo hemos estado separados. Yo creo que hoy día en esta reunión, con esta convocatoria, con lo que está pasando también en el Global Progressive Forum, al mismo tiempo hay una señal de esperanza muy grande. Y estamos en un momento de inflexión para el mundo tal como lo hemos conocido hasta ahora. Vemos con preocupación cómo la desafección ciudadana, que a menudo es alimentada por una desigualdad creciente, lacerante, una desinformación rampante, también por errores propios, hay que decirlo, está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas que son complejos. Y eso muchas veces en diferentes lugares del mundo sucede a costa de nuestras libertades y de la dignidad humana. El mundo está en una vorágine de convulso movimiento, declaraciones todos los días. La guerra se ha vuelto una palabra cotidiana, desgraciadamente. Hay una desafección hacia el derecho internacional, hacia el derecho humanitario, hacia algo tan básico como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hemos visto lo que ha sucedido con el genocidio del pueblo palestino. Y hay un debilitamiento, como decía el presidente Sánchez, del multilateralismo que parece no dar abasto con las demandas actuales. Y es que la democracia no es un estado natural de las cosas. Tenemos que cultivarla día a día, cuidarla. Es frágil y requiere de conciencia y de mucho trabajo, de responderle a nuestros pueblos. No nos olvidemos que estamos aquí por la gente que la pasa mal en el día a día, que le cuesta llegar a fin de mes. Que la política, cuando se hace bien, cuando se hace con las manos limpias, puede ser una esperanza de transformación para crear un mundo mejor. Y que eso es lo que estamos transmitiendo hoy día. Queremos que la riqueza se distribuya con justicia, queremos combatir el extremismo, queremos que el espacio digital no sea una selva donde impera la ley del más fuerte. Y como bien decía el presidente Sánchez, queremos no solamente apuntar a quienes son nuestros adversarios, porque no queremos hablar y generar miedo, queremos generar propuestas, esperanza. Y yo veo, y permítanme transmitirles que habiendo estado en la primera reunión que tuvimos en Nueva York, convocados por el presidente Lula y el presidente Sánchez, veo cómo este espacio va creciendo, cómo nos juntamos en Chile y se unieron muchos centros de estudio. Ayer tuvimos un encuentro con juventudes que a mí por lo menos me dejó el corazón caliente, me dejó con muchas ganas de seguir. En lo que está sucediendo hoy día, de verdad les transmito, es una posibilidad que no podemos soltar. No quisiera dejar de mencionar, como decía también el presidente Sánchez, la importancia que en este contexto posee el reforzar, pero cambiando el multilateralismo. Hay un viejo adagio que decía que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer hoy día. Cambiar para mantener lo bueno, y Naciones Unidas es una gran oportunidad. Por eso, como decía el presidente Sánchez, estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia, las Naciones Unidas sea liderada por una mujer, y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar candidaturas que vayan en una candidatura que vaya en esa línea. Para dar inicio formal a esta jornada y marcar la hoja de ruta de este debate, tengo el honor de moderar este espacio. Yo ya no soy presidente, por eso no ven mi bandera acá, no vengo en representación del Estado de Chile, pero sí con mucha convicción para poder seguir participando de estos espacios. Y le voy a ofrecer la palabra primero a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, que nos alegramos muchísimo que esté acá, y después les contaré cómo seguimos con el debate. Estimada presidenta, adelante.
Muchas gracias, presidente Sánchez, gracias por la invitación. Gracias a todos los colegas, presidentes, primeros ministros, Gabriel, Boric. Vengo a la cumbre por la democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso. Un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar, a defender sus derechos sin dejar de respetar a los demás, a creer en la paz incluso cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles. Vengo a nombre de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio. Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan. Vengo de la pirámide del Sol, vengo de Tlaloc, de Huitzilopochtli, de Coatlicue, vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo. Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos, que sabe que su historia es sagrada, porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, para resistir y para seguir tejiendo con dignidad su destino. Vengo del legado de Miguel Hidalgo y Costilla, que en 1810 levantó la voz por la independencia y días después tuvo la valentía de declarar la abolición de la esclavitud. Vengo con el legado de José María Morelos y Pavón, que en los sentimientos de la nación escribió palabras que aún estremecen, que la soberanía dimana del pueblo, que debía moderarse la indigencia y la opulencia, que la dignidad no admite castas, sino solo la diferencia entre el vicio y la virtud. Vengo con el legado de las independentistas Leona Vicario, que desafió su tiempo para defender el derecho de las mujeres a luchar por su patria. Vengo con la dignidad de Josefa Ortiz Telles Girón, que nos recordó que no debe premiarse a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Vengo cubierta con el legado del benemérito de las Américas, presidente Benito Juárez, indígena zapoteco, que con los liberales mexicanos separaron la Iglesia del Estado a mediados del siglo XIX, el que defendió a la República frente a la invasión extranjera y cuando triunfó nos dejó una verdad que pertenece al mundo entero. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vengo cubierta con el legado de Zapata, de Villa, de Madero, de Carranza, de Felipe Ángeles, de Adela Velarde, de Hermila Galindo, mujeres y hombres que en 1910 se levantaron no por ambición, sino por justicia, no por poder, sino por el derecho del pueblo de México a la democracia, a sus recursos naturales y a decidir sobre su propio destino. Vengo cubierta con el legado del general Lázaro Cárdenas, que cuando el mundo cerraba puertas a los republicanos españoles, abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra. Vengo de un país que abrazó al exilio y convirtió la solidaridad en acción. Vengo reconociendo la valentía de Frida Kahlo, que aún en la fragilidad física supo llenar de colores la lucha por la justicia. Vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad, que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962, cuando otros guardaron silencio, que hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena. Vengo también de las y los jóvenes conscientes que todos los días luchan por un país libre, democrático y más justo, de mujeres y hombres que creen en la transformación pacífica, en la justicia social y en la dignidad humana como principio universal. Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, de compartir
y de no olvidar a quienes más lo necesitan. Un pueblo que en 2018 decidió que el desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida, o como lo decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres. Vengo de un pueblo que en 2024 decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas. Vengo a la Cumbre por la Democracia para felicitar a mis colegas presidentes que luchan todos los días por ella. Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro y están más vivos que nunca en el escenario mundial. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz. Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza. Los principios democráticos también significan libertad, pero vale la pena preguntarnos, ¿cuál libertad? ¿La libertad que defiende el conservadurismo? ¿La libertad de someterse a intereses externos? ¿La libertad de convertir a las naciones en colonias modernas? ¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho? No. Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. La democracia, como decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos. Por ello, quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas. Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México, donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos. Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones. Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada; con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen el mensaje poderoso de la presidenta de la República. Así termina
esta gran conferencia de nuestra presidenta. Vamos a ver qué sucede después de que todos pongan su punto de vista. Vamos a ver, esperemos que sea algo bueno, algo que venga a cambiar esa manera de entender a Estados Unidos con estas gentes que todo es diferente. Bueno, pues eso es lo que tenemos, amigos, y nuestra presidenta hoy, yo creo que mañana regresa a México. Vamos a estar pendientes en la conferencia de la mañana a ver qué nos dice, con quién platicó, qué soluciones creen viables para que se hagan y que tengamos un cambio en el mundo, amigos. Un abrazo para todos, pero sin antes decirles que le den dedito arriba a estos programas que nos están dejando atrás. Estamos teniendo más poquitas personas que lo ven, porque no les conviene a los que no quieren a la República Mexicana, porque, pues carambas, están viviendo aquí como la tal Lili Telles. Bueno, que dice barrabasada y media, donde no está de acuerdo, pero aquí vive. Yo le hubiera dicho en su cara, pues oiga, no está contenta, váyase a otro país. O váyase a Estados Unidos a ver qué le dice. Bueno, denle clic, amigos. Ustedes son los que nos ayudan, y repórtense, hagan sus comentarios, y denle dedito arriba para que nos vean más personas y así tengamos la oportunidad de darles las mejores noticias desde acá, desde California. Un abrazo para ustedes y estaremos mañana, si Dios así nos lo permite.